Miren, ustedes piensen que un padre le está regañando por algo o le llama la atención por dos, tres, las veces que sea necesario. Entonces cuando llega un tope, el padre va donde su hijo le da una corrección ya sea verbal o física. Pero así como también es Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios misericordioso. Que, que siempre su respuesta es justa y amorosa contra el mal. Pero, ¿por qué contra el mal? ¿Y por qué contra la persona? Miren, es como la disciplina. Cuando la disciplina se disciplina a la persona, no es a la persona, sino es el acto que hizo la persona. Es como también lo de Adán y Eva. Adán y Eva, ellos tenían que morir, pero fue sancionado el acto que ellos hicieron. Pero hubo una muerte sustituta en la que ellos no murieron y el Señor le dio vida. La ira divina, pues, es otra expresión del amor divino. Sabemos que Dios ama la justicia y odia el mal. Dios siempre va a ser un Dios imparcial, nunca va a ser un Dios parcial. Por lo tanto, despiertan su ira y, y una pasión expresada por los oprimidos y los maltratados. Incluso, la maldad de una persona afecta a ella misma. Es como decir que cuando una persona afecta a una persona y hay una tercera persona involucrada, la que sale afectada es la persona con la que está, según no haciéndole daño, cuando en realidad la persona sale perjudicada. Y es cuando sabemos que el pueblo de Dios se revela contra el mismo Dios y hace lo malo ante los ojos de Dios. Y por eso es que Dios siempre permite las lo malo. ¿Por qué? Siempre Dios permite que su pueblo vuelva hacia Él a través de lo malo. ¿Por qué? Porque aún así reconocemos que nosotros somos pecadores, pero Dios es un Dios misericordioso. ¿Y hasta dónde el Señor es tan misericordioso con nosotros? Sencillo. Dios nos da oportunidad de buena manera. Dios nos da oportunidad de buena manera, pero recordemos algo. También el Señor es fuego consumidor. Cuando el Señor permite un castigo, es porque así Dios lo permite. Para que despertemos de la parte misericordiosa que tenemos que tener por cada uno de nosotros. Cuando una persona está en disciplina, a nosotros nos duele que la persona esté en disciplina, pero si vemos así, Dios permite las cosas. ¿Por qué? Para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser y a la misma vez también nos acerquemos más a Él. A pesar que nosotros seamos pecadores, las pasiones están, pero el Señor siempre es bueno por cada uno de nosotros. Imagínense,
somos propensos a hacer lo malo por nuestra forma pecaminosa. Pero el tema está en que nosotros tenemos que reconocer lo malo. Si hicimos lo malo, lo reconocemos. Si hicimos lo peor, tenemos que reconocerlo. Pero el punto es que hay que acercarse más a Dios. Es como también un jovencito que durante mucho tiempo atrás me había confesado que antes de ser adventista había tenido relaciones sexuales con su novia. Había terminado la persona y entonces como que digo como que no. Eh, Dios me ha perdonado, sí, pero es donde van las consecuencias. Las consecuencias del pecado es muy, pero muy terrible. Porque no es necesario que te disciplines. Dios también disciplina con el tiempo. Y se preguntan, hey, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque a veces como seres humanos no hemos burlado de Dios. Y es como narra el salmista David en Salmo 78. Han pasado muchas cosas durante el Señor, perdón, y es de Asaf, que me equivoqué. Pero el salmista lo puso ahí. Miren, si vemos que a pesar que Dios es un Dios amor, pero el mismo es también un fuego, es Dios fuego consumidor. Es como el Padre, que el Padre cuando, como dice buen panameño, le da una rejera a su hijo es para corregirlo. Si Dios te permite que estén en una disciplina, es por tu bien. Ahora, si te burlas de Dios creyendo que no, que todo está bien y que el Señor me perdona, no, eso no funciona así. Uno tiene que aprender a reconocer sus errores. Si uno ve pornografía, uno tiene que reconocer que Dios es un Dios que tiene que acercarse a Dios. Si te gusta la cerveza, el licor o que sea, tiene que reconocer a Dios y de ayudar dejar esos vicios. Si te gustan, no sé, las bebidas energéticas, ya sea Red Bull, Ciclón, lo que sea, tienes tienes que reconocer que tiene adicción por eso. Y a la misma también tú pides a Dios que Dios es el que te ayuda a sobresalir. Y a la misma también arrepentirse. Porque si no lo hacemos, el Señor va a cobrar cuenta. Pero sabemos que el pueblo de Dios ha abandonado a Dios durante la historia, pero Dios aún así no abandona, solamente está haciendo que el pueblo se arrepienta. Así como también pasa con nosotros. Nos alejamos de Dios, pero Dios es el que nos permite que reconozcamos nuestra maldad. Miren, ustedes se imaginan una madre de que tiene a su hija de 3 años jugando en el parque, hija atacada de pronto por un hombre, no debería airarse. Miren,
Saben que cuando yo tenía 13 años, como en Panamá en mayo, se celebra lo que es el mes de la etnia negra. Y como yo soy de tez morena y de sangre morena, yo me dejé crecer el pelo eh, por, por celebrar la etnia negra. Y entonces, cuando, cuando una de las profesoras me dice que yo no podía entrar al colegio, yo le digo, ¿por qué? Por, por el cabello. Bueno, me fui para la casa. Al día siguiente, mi papá llega al colegio diciendo que, que ese es una manera de celebrar la etnia negra, o acaso que en Panamá sufren de racismo. Mi papá habló con la directora y con la profesora hasta que me dejaron entrar y me dieron así. Tienes a todo el mes para estar así. Ya después del 31 de mayo, ya te puede cortar el cabello. Y ese fue el trato. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, estaba viendo las reacciones de, de cómo era utilizado el templo en respuesta hacia el mal. Miren, como sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor, es el fuego consumidor. El Señor trata de mostrar que lo que se está haciendo está mal. ¿Y por qué lo muestra? Porque el Señor amonesta en su santa palabra como algo vulgar y algo que lo están convirtiendo en una cueva de ladrones para aprovecharse las vidas de los huérfanos, de los pobres. Están siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los vulnerables. Jesús se tenía que, no, se tenía derecho. Miren, y había también otra coincidencia. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, los judíos, los fariseos, se estaban enojando porque decían que que él era blasfemo. Y, y lo estaban acusando para poder quebrantar el sábado. Cuando sabemos que Jesús es el Señor del sábado. Es donde aquí se asocia la dureza de ellos y la justa ira del amor. Es atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando sabemos que a través del Antiguo Testamento Dios se ha manifestado. Dios se manifiesta en diferentes maneras. ¿Qué se puede hacer bien el sábado? Salvar a la viuda, salvar la vida, curar, y hasta incluso se puede comer, porque si nos damos cuenta, Jesús permitió para que los discípulos recogieran trigo el sábado, mostrando que el Señor siempre va a ser el Señor del sábado. Y el sábado se hace las obras buenas. Dios se enoja ante el mal porque Dios es amor. Ustedes se preguntan el por qué. Miren, cuando el Señor amonesta lo malo o advierte lo malo, es porque Dios no ama. Pero tenemos la opción de obedecer su voz o no obedecer su voz.
Pero si ustedes se dan cuenta que el Señor, antes de despertar su ira, Dios da oportunidades. Porque es tan compasivo y lleno de gracia. Ustedes se imaginan que cuando ustedes vayan para un lado y de repente vayan para el otro lado. Bueno, a veces, hablando de la historia de Jonás, a veces cuando no nos gusta un comportamiento de alguna persona, no nos gusta el trato de alguien que nos cae mal y nosotros deseamos hasta la pena máxima. Cuando nosotros deseamos la pena máxima, nosotros nos olvidamos de algo. Y lo más importante, de quién es Dios. Nosotros hacemos el papel de Dios y es un gran error. Nosotros decidimos por Dios, es un gran error. Nosotros queremos que la justicia sea nuestra y no la de Dios. Gravísimo error. ¿El por qué? Porque el Señor le da sol tanto justos y pecadores. Y se da el sol el justo por pecadores. El Señor es, es misericordioso en perdonar. Miren, la historia de Jonás ante la reveladora misericordia de Dios va más allá. A pesar que nosotros somos tercos, aún así Dios puede cambiar el rumbo de la vida de esa persona. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios es un Dios de amor. Si ustedes se dan cuenta que el Señor que desea que nosotros nos arrepintamos. Y el Señor es reveladora en todo aspecto. En primer lugar, muestra la dureza del corazón de Jonás. Él odiaba a los asirios. ¿Por qué odiar? Miren, y lo pongo eh, en, en ejemplos múltiples. Cuando vemos que una persona, ya sea un hermano de la iglesia, que odiamos tanto, y es como el ejemplo que puse, queremos la pena máxima, queremos esto y esto. Hasta incluso el Señor eh, permite que las cosas pasen. Y miren, si vamos un poquito más allá, hacemos hincapié que queremos la justicia nuestra, y no olvidamos la justicia de Dios y la venganza. Cuando la Biblia dice bien que dice Dios que mía es la venganza. Miren, y cuando nosotros pensamos en hacerlo eso y nos sale mal, es por una cosa.
Dios no ama. Dios no quiere que sus hijos seamos vengativos. Y es una de las razones que Jonás estaba enojado con Dios y a la misma vez también estaba disgustado con los sirios, porque él deseaba el mal para esa persona. Y una cosa es también, no podemos pagar mal por mal. En segundo lugar, vemos que la reacción de Jonás estaba familiarizado la misericordia de Dios, que era claramente clemente y piadoso, y tardío en enojarse. Miren, Dios tiene ¿cómo que se llama? La oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. Nosotros no somos nadie para decir y decidir por Dios. Cuando el Señor ve en cada uno de nuestros corazones, es porque el Señor sabe que, que podemos ser misericordiosos como Dios lo es con cada uno de nosotros. Miren, y nosotros tenemos el error de caer en los mismos pecados. Mira, cuando sabemos que el mismo Dios expía el pecado y el mal en la cruz, Dios es el que mueve las fichas. ¿Dónde pone su lugar? Y fíjense que cuando nosotros permitimos el pecado o permitir el abuso y la opresión, créame, nosotros somos culpables. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Cuando el Señor muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y sus correspondientes. Si vemos que el ser humano tiene, ¿cómo le digo? Tienen libertad algebraica para escoger, pero nosotros somos responsables en la condición en la que estamos. Miren, si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira tampoco se expresara solo y simple a lo contrario a la creación. Es verdad, es amplificada por el reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿por qué nos gusta ser afligido? Sencillo. Porque a pesar de nuestra pecaminosidad, nosotros se nos presenta lo más fácil. Y donde lo más fácil es donde nosotros caemos en el pecado. Y lastimosamente, Dios es el que da la libertad algebraica. Si no diera la libertad algebraica, ¿cómo nosotros hubiéramos sido? No tuviéramos discernimiento con el bien y el mal. Cuando el Señor sabe que el Señor es benévolo, el Señor siempre va a ser misericordioso. Pero
es donde el Señor manifiesta su poder. Si nos vamos para el libro de Esdras y el libro de Jeremías, hay dos situaciones. Uno, en Esdras, como vemos, el Señor permitió a través de los persas para que sean libres de la esclavitud y vuelvan a su tierra natal. En otro lado, en Jeremías, es donde el pueblo es oprimido cuando el imperio babilónico hace lo, lo que debe ser para que nosotros volvamos a Dios. Pero Dios lo hizo solamente ya que hubo remedio. Prácticamente Dios había entregado a su pueblo en la durante los imperios para que pudiéramos reconocer quién es Dios. Es como decir que nos regañan, nos dan, como decirlo, nos dan correa, y es donde el padre le duele por lo que le hizo a su hijo, pero es la consecuencia de nuestros actos. Miren, a veces las malas acciones cuestan y a veces hay que ser responsables con nuestros actos, donde quiera que nosotros vayamos. Aunque la ira divina es terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Miren, cuando pensamos sobre la compasión, como sabemos, la compasión va más allá. Este es el sentido del amor y no a la ira. Porque miren, el amor todo lo puede. Y como dice 1 Corintios 13, el amor todo lo soporta, todo lo puede. Miren, cuando nosotros estamos bajo la gracia, es ahí donde el amor de Dios se manifiesta. Y donde no hay maldad, no hay injusticia, hay amor. Como dice aquel himno, todo es bello en el hogar. En este caso, todo bello en esta vida cuando hay amor. Cuando vemos dentro del parámetro del amor divino, existe lo que es la compasión. Si no hay compasión, no hay amor. Y a la misma vez también hay algo contradictorio. Puede interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana. Si bien Dios es quien termina juzgando a la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús quien nos libra de la ira venidera. Cuando vemos que, que nosotros hacemos la justicia con nuestras propias manos, el Señor dice, mía es la venganza porque yo pagaré, dice el Señor. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 32-35. Cuando
El Señor habla sobre la venganza porque Él es el único que dicta lo que es la sentencia. Si alguien no hace maldad o algo por el estilo, naturalmente el Señor toma nota, pero el asunto es cuando queremos hacer nuestra venganza con nuestras propias manos. Es nuestra naturaleza humana, pero a veces las cosas salen mal y hace más en problema. Por eso es que la, la venganza de Dios es más terrible. Pero si ustedes ven que, que dentro de esto, a las personas que no hacen maldad, debemos mostrar más amor por ellos y más compasión. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán librados de ella gracias a Cristo. Bueno, cuando analizamos sobre la idolatría en el Sinaí, es donde se puede poner como ejemplo cómo Dios puede llegar a su ira. Sabiendo que el pueblo había sido liberado por el poder de Dios a través de Moisés, pues que era el Mar Rojo por una columna de fuego. Cuando Dios eh, como vemos, no totalmente de Egipto, tenía parte de la idolatría en su corazón. El becerro de oro fue lo que había formado la partida de Dios. ¿Por qué es este concepto de la vida? ¿Y qué te ayuda a tener ese concepto? Es necesario siempre las naciones. Por eso era que decían que había que eliminar a las generaciones que estaban por la vida. Segundo, ¿qué? Porque cuando dejaron a Dios. A veces estaba en la casa, hacía que no lo ignorara. Pero, ¿qué manera sucedió que se fue rebelde de los cuando hay porque es un punto que cometí. Por lo tanto, Dios alertó sobre las naciones en Deuteronomio sobre las 17. Que dijo dignamente tomar todo el pecado. Por lo tanto, tiene que tener una. Es como estaba diciendo, un muchacho que todos conocemos, que es dependiendo del tema. Y él dice, entonces, analiza. Tiene que ser referencia a esa persona. O el eso. Pero cuando pensamos que somos nadie, no somos poder óptimo para poder ver a la persona. Así que más hermosos que se ayuda y que tengo un